Entonces, mientras va llegando Claudia, cuéntanos, Sara, tú estás en España en este momento. Sí, mira, yo, como creo que sabrás, nací en Italia, mi mamá es colombiana, es de Medellín, y yo cuando terminé el colegio en Italia, a los 18 años, me mudé a Colombia Ujú. y allí viví 2 años. Ok. Y ya después de 2 años me mudé con mi pareja a España. Y ahora llevo viviendo aquí en España, en Valencia, 2 años. O sea, llevo Ok. 4 años sin vivir en Italia. A ver, vamos a ver si ahora sí Claudia puede. No, Se nos va. se nos va. Bueno, entonces, si les parece, porque como tenemos casi menos de una hora para el live, Mm, yo había pensado hacer el live con dos partes, unas preguntas primero a Claudia y otras preguntas a Sara. Entonces, vamos a ver, ella está haciendo la... Che, vale, vamos a ver si por aquí. Si empezamos primero por Sara o si empezamos por Claudia. A ver. Bueno, mientras logramos este pequeño problema técnico, es la primera vez que lo hacemos tres personas, entonces tal vez por eso se nos vuelve un poco loco. Le cuento a las personas que se están conectando. Entonces, Claudia es la mamá de esta familia. Ella es colombiana de Medellín y pues se fue a vivir a Italia y allí pues nació su hija, que es Sara. Entonces, ellas nos van a compartir hoy lo que fue esta experiencia de crianza bilingüe y multicultural, ujú. mezclando lo que era la parte italiana y la parte colombiana, el italiano y el español. ¿Ok? Sí, Entonces, si quieres, seguimos contigo, Sara. Cuéntanos cómo es eso de crecer. Tú tienes 22 años, si no me equivoco. yo tengo 22 años y yo soy la segunda hija y la más pequeña Ok. de mi mamá, porque en Ujú. nuestra realidad, nuestra unidad familiar, como se puede decir, está compuesta de 5 personas, porque mi papá tiene una hija mayor, pero no es hija de mi madre, es Ujú. hija de otra. Entonces, ella solamente es italiana, ya no tiene la doble nacionalidad. Ok. Ah, bueno, ya vemos la sala. ¡Ay, Claudia! Por fin. Hola. Hola, Hola, Claudia. Ya estamos hola, todos hola. juntos. Perfecto. Excelente. Bueno, le estaba diciendo a las personas un poco, ahora te corto la palabra, Sara, y volvemos un poco a los orígenes para atender clara nuestra historia. Entonces, para las personas que acaban de conectarse, bueno, yo soy María Inés McCormick, la creadora de Curuba y Cocuyo, y este es un proyecto pensado para familias colombianas migrantes. Pues también todas las familias latinas que nos quieran escuchar pues son súper bienvenidos porque creo que vamos a hablar un tema que va más allá de la nacionalidad, pues es una historia de vida que nos toca a todos. Y en este caso, esta noche tenemos el testimonio de Claudia y el testimonio de Sara, que son una familia bilingüe, cultural, que mezclaron Colombia e Italia. Entonces, empezamos con Claudia. Cuéntanos, yo sé que pues ahora estás siendo emprendedora, profesora, pero al comienzo eres arquitecta, fotógrafa y como muchas mujeres migrantes, supongo que reinventaste tu carrera cuando decidiste migrar. Cuéntanos un poco cómo llegaste a Italia. Sí, claro. Uno cuando decide empezar a vivir en otro país no sabe lo que le espera, no sabe los retos que le esperan. Yo en realidad no fue un proyecto, o sea, no era mi proyecto de vida vivir en Italia. Simplemente terminé la universidad y tuve la oportunidad de hacer un viaje a Italia. Tenía a mi hermana que estaba viviendo en ese momento aquí en Italia y se me presentó la oportunidad. Entonces me pareció pues una posibilidad enriquecedora, acabando de terminar de estudiar arquitectura, poder venir a conocer Italia, a viajar, pero no hacía parte de mi proyecto de vida quedarme viviendo en el exterior. Eso sucedió, pues porque evidentemente era mi destino. Entonces, sí, nos toca reinventarnos, así es.
Y Cuando, bueno, y, cuando finalmente decidimos cambiar de vida, nos toca reinventarnos. bueno, y en qué momento aparece en escena el papá de Sara? Contemos esa parte. Papá de Sara aparece en escena precisamente cuando yo estoy por regresar a Colombia, cuando ya prácticamente no he comprado el tiquete, pero ya es el momento en el que me estoy imaginando montada en el avión y regresando a Colombia. Y en ese momento aparece mi esposo, el papá de Sara y de Miguel. Y bueno, pues cambio planes. Inicialmente es algo temporal. Empieza una historia entre nosotros, es algo temporal y al final de temporal se convirtió en una larga historia de pareja que dura todavía. Ya llevamos 30 años viviendo Wow. juntos, ¿Y tú te 30 años. regresaste en algún momento a Colombia? O sea, ¿lo conoces a él, pero tenías pensado volver o ya decides cambiar los planes y quedarte? Realmente cuando regreso a Colombia yo ya tenía claro que yo me quería quedar en Italia. Ok. En ese momento yo regreso, pero ya no regreso con planes de quedarme en Colombia. Tengo bastante claro que yo quiero empezar una nueva vida en Italia. Eso Ujú. fue, yo conocí a Carlo en mayo, exactamente hace 30 años, y Estamos de regresé a celebración. Colombia. Exacto, y regresé a Colombia en diciembre de ese mismo año. Pero ya tenía bastante claro que yo quería trabajar por esa relación, o sea que para mí era importante esa relación y que iba a ponerme en juego a tratar de empezar una nueva vida. Bueno, ¿y Entonces vuelvo a cómo? Colombia Sí. Dime, y entonces, bueno, bueno, ¿qué ese pasa cuando primer, regresas? ese primer viaje a Colombia fue muy duro, fue muy duro porque yo sabía que yo estaba haciendo algo que me iba de todas maneras a revolcar, porque yo sabía que yo estaba dejando una cosa que para mí era muy importante, o sea, yo estaba dejando mis raíces, yo estaba dejando a mi familia. Entonces, por un lado yo sabía que eso era lo que yo quería, pero al mismo tiempo era un desarraigo muy duro. Ese viaje fue complicado. Claro, porque era también, me imagino, anunciar a la familia, llego, pero me devuelvo. Exactamente, exactamente. Complicado, complicado. Bueno, ¿y en Pero cuánto tiempo después? Dime. al mismo tiempo con la ilusión de construir una cosa nueva, de empezar una vida nueva. Entonces eran muchos sentimientos encontrados. ¿Y cómo fueron, digamos, esos primeros años antes de que nace tu... Porque si entendí bien, tu esposo tenía una hija de una unión anterior. Exactamente, sí, Carlos tiene una hija mayor, Martina tenía 6 años cuando Carlos y yo nos conocimos, entonces Ok. ella pues ha hecho siempre parte de nuestra vida, Claro, o aunque sea, nunca. digamos, sin ser mamá, llegaste un poco a ser mamá durante los días que tenían a la niña. A pesar de que ella nunca vivió con nosotros, pero siempre ha hecho parte de nuestra vida y de nuestra familia. Claro, y cómo fueron esos primeros años hasta que tú decides ser madre? Esos primeros años fueron muy buenos porque fueron los años que nos permitieron consolidarnos como pareja, dedicarnos a las cosas que nos gustaban, me permitió a mí empezar a ver qué era lo que yo iba a construir, qué era lo que yo iba a hacer con mi vida. Entonces esos fueron 5 años sin hijos y fueron años muy buenos, fueron años importantes. ¿Y tú Cuando, hablabas italiano? No. ¿cómo, ¿Hablabas perdona? italiano? ¿Hablabas italiano cuando llegaste? Cuando llegué a Italia ya entendía bastante, hablaba un poco, pero en realidad la parte importante del aprendizaje fue ya cuando yo llegué a Italia y empecé a vivir acá fue donde yo había hecho un curso de italiano antes de venir en la Universidad Bolivariana de Medellín, sí había hecho un curso, pero ya la parte del aprendizaje más importante ya fue viviendo acá. Bueno, y ya cuando quedas embarazada de tu primer hijo, ¿desde ese momento sentiste el deseo de hablarle en español? ¿O cómo fue? O sea, Sí. mi pregunta es, ¿esa cuestión del bilingüismo, la biculturalidad, lo tenías presente desde antes de ser mamá? De que saber, bueno, estoy embarazada, quiero conservar.
Yo era muy consciente de que yo quería transmitirles a mis hijos, pues a mi hijo en ese momento, el primer hijo, yo estaba muy consciente de que yo le quería transmitir mi cultura, mi idioma, primero que todo, pues mi idioma. Siempre pensé, cuando nazca, yo le voy a hablar en mi idioma. Y mi compañero, pues Carlos, estuvo de acuerdo, o sea, él estaba de acuerdo en eso. Yo siempre pensé, cuando nazcan, yo les voy a transmitir mi idioma. Quiero que lo aprendan porque sé que para ellos es importante tener dos idiomas y porque sé que para un niño aprender, cuando está pequeñito, aprender dos idiomas no es un problema. Entonces siempre lo tuve muy claro que yo quería eso. Lo que yo no sabía es que no iba a ser tan fácil. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil, que siempre el idioma que iba a haber entre nosotros iba a ser ese. Y luego la vida me enseñó que no es así de fácil. Antes de continuar, ¿tu esposo habla español? Sí, habla español. Cuando nos conocimos ya hablaba un poco de español, ya lo Ok. manejaba, o sea, era capaz de comunicarse. Obviamente no hablaba un español muy bueno, pero era capaz de comunicarse. Bueno, ¿y cómo fueron entonces esos primeros años? ¿Cuánto se llevan de diferencia Se tu hijo llevan mayor? 3 años, un poquito Tres menos de años. 3 años. Ok, Miguel tiene bueno, entonces, 25 y Sara 22. bueno, ¿y cómo fueron esos primeros 3 años de Miguel? ¿Crees que fue Los fácil la parte del español o no? Sí, esos primeros tres muy fácil, porque yo empecé desde el principio, desde que nació y en todos los momentos, inclusive cuando era un bebecito, cuando yo lo bañaba, cuando yo lo cambiaba, cualquier cosa que yo hacía con él, no que la mamá siempre le está hablando a su bebé, yo siempre le hablé en español, siempre. Y él sus primeras palabras las empezó a decir en español, primeras las dijo en español, y eso siempre fue con mucha naturaleza. Digamos que esa primera etapa, todo como yo me lo esperaba, sin ningún tipo de obstáculo, todo muy fácil. Fue como yo me lo ¿Y esperaba. cuándo empezó a torcerse el camino, digamos, o a aparecer el primer obstáculo, esa primera piedra en tu camino? Eso empieza a torcerse cuando entra al kinder, porque entonces entra al kinder y empieza a hacer los primeros amigos, a socializar, y en esa socialización, no sé qué es lo que pasa, pero empiezan, mientras que hasta ese momento me respondía en español, empieza a un cierto punto a responderme en italiano. Y ahí ya se cambia el registro. Yo trato de insistir, pero veo que no, veo que insiste por el otro lado. Y yo en realidad no fui tan firme como habría debido ser, o sea, voy cediendo paso al italiano y el italiano va tomando fuerza, desafortunadamente. ¿Y cómo se manejaba en la casa? ¿Tenías algún tipo de política? Porque existen muchas estrategias de que cada padre, por ejemplo, si hay padres de diferentes idiomas, que el papá habla alemán, por ejemplo, la mamá habla español, o si son dos padres que hablan la misma lengua, dejamos en la casa una lengua y afuera otra. ¿Tú tenías algo así de fijo, planeado, o era como saliera? No, hasta ese momento lo normal era que el papá le hablara en italiano y yo le hablara en español, era natural, venía natural, no había ningún problema. Pero el italiano va tomando fuerza, empieza a tomar fuerza, cada vez las respuestas son más en italiano y entonces tal vez yo poco a poco voy cediendo porque entonces yo le tendría que responder en español y él me responde a mí en italiano, entonces yo fui cediendo más de lo que debería. ¿Y cómo te Hay que sentías insistir. en ese momento? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Tenías ganas de abandonar o Pues en realidad te digo que fue un proceso muy natural, fue un proceso que no fue tan pensado, fue saliendo así, y yo lo dejé que fuera yendo de manera natural. Una cosa que sí te digo es que a mí no me gustaba, pero eso es una cosa mía muy personal, veo que hay otras madres, padres que no hacen lo mismo, no me gustaba aislarme con ellos en mi idioma.
sea, cuando estábamos en una fiesta de amiguitos o cuando estábamos en una situación donde había, pues las personas que teníamos alrededor eran italianas, yo prefería hablar en italiano. No me gustaba, me parecía que estaba excluyendo, me parecía excluyente el hecho de encerrarme con ellos en un diálogo que solamente nosotros comprendíamos. Entonces, en esos casos yo generalmente les hablaba en italiano. No sé decirte si hice bien, si no hice bien. Eso fue lo que a mí en ese momento me nació hacer. Así fue como resultó. ¿Y cómo Probablemente, fue? Sí, dime. probablemente uno debe ser más, insistir un poco más, pero yo no quise insistir. Yo dejé que todo fuera tomando su rumbo poco a poco y al final el idioma entre nosotros el italiano se convirtió en nuestro idioma. Y eso Ah, tú también. un poquito lo siento, ¿no? El hecho de que al final el idioma que nos viene, que es natural hablar entre nosotros es el italiano. Ujú. ¿Y cómo hiciste entonces? ¿Tú tenías una comunidad alrededor de personas que hablaban español en donde vives? Es que fui afortunada desde ese punto de vista porque yo tengo varios hermanos, nosotros somos 5 hermanos, somos 3 hermanas y 2 hermanos, y todos mis hermanos en algún momento han pasado por Florencia, ¿no? Donde nosotros vivimos. Algunos han estado poco, otros han estado más. Cristina la menor vivió por más de 12 años en Florencia. Entonces hemos tenido a estos hermanos alrededor. Entonces, muchos momentos, había muchos momentos que eran momentos familiares donde estaban mis hermanos o estaba mi mamá, porque mi mamá pues ha tenido la posibilidad de venir varias veces. Y en esas circunstancias, entonces el español pues era el idioma principal, era el idioma hablado. Al final era mi esposo el que quedaba un poquito por fuera y y el español se convertía en el idioma. Entonces, eso los favoreció mucho a ellos porque ellos de todas maneras crecieron escuchando continuamente el español y, Bueno, y bueno, y, y lo aprendieron. y ahora que hablamos de la parte de aprendizaje, ¿tú contaste con algún tipo de herramienta, de recurso? ¿Cómo hacías? ¿O era solamente hablar y hablar y hablar con ellos? No, mira, yo, por ejemplo, ahora estuve buscando entre mis recuerdos, entre los recuerdos que tengo de ellos cuando eran niños y encontré Ay, no sé si ve, sí, sí, tal vez alcanza se a ve al verlo. revés. Un perrito. No sé si la imagen se Sí, ve al revés, pero es un librito que se llama El Perro, porque porque yo a ellos les buscaba, por ejemplo, libros que fueran en español, y les leía libros, historias que fueran en español. Es de eso lo recuerdo, la canción de cuna que Sara recuerda, que siempre les canté, las canciones de cuna que siempre les canté, eran canciones en español. Entonces, la música, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar música, vallenatos o nuestra música, entonces siempre la música ha estado presente. Entonces, pues, de todas maneras, sí, de esta manera les he ido transmitiendo la cultura, nuestra cultura. Bueno, ahora pasemos para ver a Sara, que nos cuente un poco cómo fueron esos años tuyos de infancia en este hogar bicultural y bilingüe. Mira, te voy a decir la verdad. Yo, de recuerdos, pues de los principios de los años cuando realmente mi madre me hablaba en español regularmente, tengo muy pocos, porque yo era muy pequeña cuando finalmente mi madre abandonó ya la idea de hablarme constantemente en español, porque seguramente ya la situación, la idea de que estuviéramos socializando nosotros todo el tiempo en el colegio con nuestros amiguitos, pues entrando ya en ambientes muy italianos, y entonces pues obviamente para mi madre fue más difícil ya hablarnos constantemente en español, pero sí que recuerdo muy bien que en la casa situaciones como las canciones, recuerdo mucho sobre todo en cuanto a la música.
que eso sí que nos transmitía mucho el idioma y la cultura. Yo recuerdo que yo estaba muy aficionada en cuando iba a dormir, yo necesitaba que mi madre me cantara. Tanto que, se lo pedía tanto que cuando ya me estaba ya bastante grandecita, ella me decía, mira, te voy a cantar los lunes y los miércoles, porque eso no puede ser todos los días. Entonces, poco a poco, como que íbamos soltando un poquito para que no ¿Y me qué tuviera que canción cantar era? todo ¿Te el día. acuerdas qué canción era? Ay, a ver, espérate, ¿cómo era? Mm, eh, duérmete, mi niña, duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón. Ok. Duérmete, niña, que tengo que hacer. Era muy bonito. Una No, canción muy un poco linda. machista, pero muy linda, No, pero muy muy linda, linda. claro. Bueno, Sí. y entonces, dime, ahora que mencionaste el colegio, ¿tú tenías otros amigos creciendo en tu colegio que fueran también en una situación parecida a la tuya? ¿Que los padres venían de países distintos? Eso es muy interesante porque yo tuve la suerte de nacer en un pueblecito cerca de Florencia en donde hay muchas familias extracomunitarias. Y entonces precisamente en mi colegio era súper, súper, súper común que hubiesen niñitos. Ujú. Ahí se nos congeló un poco, Sara. Hello, Sara. Ay, bueno, salió, ahorita volverá a entrar. Bueno, cuéntanos entonces un poco este colegio, ¿cómo era? En el colegio había niños de familias de Mira, diferentes orígenes. yo creo que la mayoría de los compañeritos que tenía, no solamente, o sea, no es que tuvieran doble nacionalidad, sino que ambos padres tenían otra nacionalidad. Ujú. Yo recuerdo que mi mejor amiguita, por ejemplo, su mamá era africana y su papá era italiano. Te oigo, pero no te veo. ¿Te perdiste? No ¿No te, me ves? no te oigo, pero no sé qué pasó con el video. No me, No te estamos viendo. yo, No te estamos cierto, viendo. Pero bueno, si quieres sal y te vuelvo a invitar a ver si es así. Pero listo. entonces, si quieres sal y Claudia nos puede seguir contando la historia del colegio mientras tratamos de que puedas entrar otra vez. ¿Ok? Sí, y yo creo que no era casual que Sara al final, muchos de sus amiguitos eran al final hijos de parejas mixtas. Eh, por ejemplo, una de sus mejores amigas era mamá hindú, otro de sus mejores amigos era mamá cubana, o sea, tenía varios amigos que eran de parejas mixtas. Vivimos en un pueblo donde ella tenía tenía varios de sus compañeritos y yo creo que no era una casualidad que ella encontraba afinidad con estos niños que también eran hijos de parejas mixtas. Sí, había mucha multiculturalidad. De hecho, había un niñito adoptado. Recuerdo que había un niño mitad cubano, mitad italiano, que además peleábamos muchísimo para ver quién sabía mejor el español. Era una lucha continua. A ver si te sabes esta palabra, a ver si te sabes la otra. Y entonces, y para estos niños, para nosotros era un orgullo, pues era como un ser más que los demás. Ujú, Entonces, a veces se convertía casi en ay, pues yo sé esto y lo otro y tú no lo sabes. ujú, Entonces, para mí era motivo de vanidad el hecho de tener doble nacionalidad y el hecho de saber hablar otro idioma. ujú. Y Entonces, fuera de eso, habían algunos niñitos con doble nacionalidad, pero que no hablaban el otro idioma. Por ejemplo, otra amiguita que todavía sigue siendo amiga mía, tiene doble nacionalidad y es de Marruecos, su papá era de Marruecos, pero ella nunca habló árabe, porque su papá nunca se lo enseñó. Ah, sí. Sí, eso es importante. A veces hemos conocido hijos de parejas mixtas que no le han transmitido, y eso es verdaderamente una lástima, ver que el niño o el joven no conoce la lengua, o sea, si visita el país de sus abuelos, de sus tíos, no puede comunicar con ellos, porque claro, nunca aprendió el idioma. sí.
Pues lo que sabemos todos los que estamos afuera es que no es fácil, digamos que hay muchos obstáculos, es casi como a pesar de que uno logre, logre este resultado. Y me imagino que cuando tú decidiste durante un tiempo enfocarte en el italiano, el español quedó un poco como, como en reserva, digamos, todo ese otro ambiente cultural y de uso de la lengua quedó de cierta forma grabado en tus hijos, porque ellos después podían seguir, o sea, ellos seguían entendiendo cuando veían a la abuela, a los Es tíos, que amigos, entendían. eso precisamente es lo increíble, porque cuando a mí me preguntan cómo aprendí el español, yo les digo, no me acuerdo, no me acuerdo cómo lo aprendí. Yo sé que mi mamá me hablaba, pero yo no me acuerdo. Ujú, Entonces es muy impresionante la capacidad de un niño muy, muy pequeño de absorber completamente un idioma. claro. Porque yo realmente no tengo recuerdos de mi mamá hablándome en español, tengo recuerdos de ir a Colombia, de cuando pues mis tíos estaban en Italia a hablar en español, pero eran situaciones esporádicas, Ujú. no era todos los días. Entonces Bueno, es muy curioso porque realmente las primeras etapas de la vida son las más importantes. y bueno, Claudia, ¿recuerdas anécdotas de aquella época, de esos primeros años, digamos, de la infancia, antes de la adolescencia, de, con la lengua y la cultura? De, no sé, de Anécdotas. costumbres, de cumpleaños, de viajes, de cosas graciosas que hayan pasado. Pues, a ver, cosas graciosas, Sara, no sé si me puedes ayudar, pero una cosa, por ejemplo, que te quería contar es que, por ejemplo, la hamaca es un objeto que ha hecho siempre parte de nuestra casa, siempre, nunca ha faltado la hamaca, por ejemplo. Es una cosa que ellos recuerdan que siempre, inclusive en este momento tenemos un jardín y bueno, pero inclusive antes que vivíamos en un apartamento, en una esquina del apartamento había una hamaca, o sea, esa siempre nos acompaña, ¿no? Y hace parte, para ellos es natural, ¿no? Que en la casa haya una hamaca. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la alimentación, a mí no me pueden faltar las arepas. Yo Como soy buena paisa. paisa yo soy paisa y para mí un desayuno de fin de semana sin arepa no es desayuno. Y tengo sobre todo el otro hijo, Miguel, que es enamorado de la arepa. Aunque nuestra cocina no es pues una cocina más bien italiana, pero Ujú. hay ciertas cosas de las costumbres colombianas. Lo otro que nunca nos falta es una buena botella de ron, por ejemplo. Siempre que vamos a Colombia traemos una buena botella de ron. Y otra curiosidad que también te quería contar es que yo tuve entre el año 2000, Sara estaba muy pequeñita, estaba prácticamente acabada de nacer. Y yo decidí poner creé una empresa de importaciones de artesanías colombianas. Entonces nuestra casa está llena de artesanías colombianas. Por ejemplo, a ver, te muestro este cojín donde ahora Sí. estoy Ujú. sentada, es una mola. Entonces tenemos todas las cerámicas negras, las cerámicas de barro negro, tenemos los cestos, tenemos las cortinas de Fique, de Santander, o sea, y eso de alguna manera pues también les Ahora fue. Esto es Perdimos a ella. por turno, se va perdiendo todo el mundo. Sí. Bueno, yo mientras tanto te cuento una anécdota divertida que sí que me acuerdo y es que muchas veces mi hermano y yo nos burlábamos de mi mamá porque resulta que cuando ya nos estaba hablando en italiano, muchas veces le pasaba que cuando se enfadaba, de repente utilizaba el español. Entonces Ah, pues estaba claro, hablando uno en pelea en italiano español, si no, no hay gracia, ¿no? Si no, no hay gracia. y Se pelea en español, de claro. repente se enfadaba por alguna locura que estábamos haciendo, le mezclábamos las cremas porque hacíamos experimentos, cosas locas. Y entonces nos regañaba en español. Y eso era muy, pues ese cambio de idioma tan repentino era muy divertido. Claro, porque ahí estamos hablando también de las emociones. Para ti lo más natural, lo que sale sin pensar en el regaño o en el momento de enfado, pues era el español, claro. Bueno, y también el fundamental. español para el afecto, supongo, también. En el momento del consentimiento, de los abrazos, cuando eran niños, también te salía espontáneamente los arrullos y todo en español.
Claro que sí, claro que sí. Los arrullos tenían que ser en la canción de cuna, el arrullo, todo eso tenía que ser en español y el regaño también. Tenía que ser en español. Salía mucho Bueno, mejor. y cuéntame, porque a mí me pasa, a mí mis hijas me corrigen el francés, son chiquitas, pero es, mamá, así no se dice, mamá, ustedes también, Sí, también tienen que ser muchísimo. profesores de italiano. Sí, sí. Yo Infaltable. sobre La- todo porque además yo que soy muy fanática pues como de las reglas gramaticales y ahora soy profesora de italiano aparte, Ah, no, mejor sobre dicho. todo con las dobles. No, yo soy muy fastidiosa con eso y siempre lo he sido. Eso sí, sí, la corrección nunca falta. La corrección del idioma italiano nunca falta. Sí, no me Y tú dan. entonces le corregías también a ella en español diciendo, Sí, oh, claro, no te claro, preocupes. siempre. Ahí venía un Yo poco la venganza, la... Sí, tiendo a ser, sí. tiendo a ser intransigente, sí. También tiendo a ser intransigente. Bueno, y hablemos ahora de esos viajes a Colombia. ¿Cómo te sentías tú, Sara, de viajar a este lugar como tan distante que podías sentir el país de tu papá, de tu mamá, pero pues que para igual creciendo en Italia, tu país es Italia, digamos, donde viviste, donde creciste? ¿Qué era para ti? ¿Qué recuerdos tienes de, además que supone viajar en avión y hacer un vuelo largo? Porque no Ah, es como no, a otros mí los niños de tu viajes clase que voy a largos España, son en dos me horas. Esto gustaban. era un vuelo largo. Sí, no, para mí los viajes largos no significaban, además, como te digo, sobre todo de pequeña para mí era un orgullo y era una razón como para ser un poquito más vanidosa con mis amiguitos, de, ay, tú sabes que yo cogía un avión y los viajes son larguísimos de un día, yo seguro que tú nunca has hecho eso, pues para mí eso era como interesante para contárselo a mis amiguitos. Pero la verdad es que los viajes a Colombia depende mucho de la etapa de mi vida, porque por lo menos puedo decir que he tenido la suerte de haber viajado en muchos momentos a Colombia, cosa que no todos pues tienen esa oportunidad sabiendo que son viajes largos, son viajes costosos, etcétera. Pero dependiendo de la etapa de mi vida en la que me encontraba, yo veía esos viajes de manera muy diferente. Al principio, cuando era más pequeña, pues es que ni siquiera los analizaba, para mí era la pura normalidad, ni siquiera realmente notaba las diferencias culturales, era como pues antes estoy en Italia, ya estoy en Colombia, pues es como que desde toda la vida, no me hago preguntas, esto es la Ujú, normalidad, yo sé que en Italia las cosas son así, en Colombia son así, ¿cierto? ujú. Entonces no me hacía preguntas. Cuando empecé a ser adolescente y ya pues empecé a tener los primeros mejores amigos, ya Ujú. construí mis primeras amistades más fuertes, teniendo el primer noviecito, ¿cierto? A mí no me gustaba ir a Colombia. No me gustaba porque yo como que ya tenía mi espacio, yo ya era italiana, ya eso como que no era mi mundo, extrañaba todo lo que yo tenía en Italia, entonces era como, esta gente no me entiende, los colombianos no son míos, yo no soy de estas personas. Entonces era más una, pues voy a visitar a mi familia, pues a mi abuelita, a mis tíos, mis primos, bueno, y eso era pues cuando yo era más adolescente. Como Cuando fui 12, terminando, 13, más o menos, sí, 15. hasta los 15 que además yo empezaba a tener muchos conflictos con mis padres, entonces, claro, eso era, vamos a Colombia, o sea, no te lo estamos preguntando, ¿cierto? Entonces, Claro. obviamente, esos típicos conflictos de, bueno, pues yo voy por obligación, no es porque yo quiera, Ujú. Se ¿cierto? sube al avión y ya. ¿Y tu hermano también, los dos estaban en la misma actitud? No, para nada, sobre todo porque mi hermano tiene allí a su primo amado, que son prácticamente gemelos, tienen casi la misma edad, y entonces para él eso significaba sobre todo ver a su primo amado. Ok. Y como yo Entonces he sido muy, había otros intereses, claro. y como yo he sido de adolescente muy excluida a ese grupito de entre ellos dos, Mm. para mí también significaba pues estar en una situación en donde no tenía amigos en Colombia, entonces no me relacionaba con gente de mi edad y ellos dos eran pegaditos. Entonces para Claro. mí también significaba Te eso. interrumpo un momento, Sara, vamos ahora con Claudia. ¿Cómo se viven esas vacaciones?
Porque es verdad que cuando son niños chiquitos, uno los mete al avión, les da el peluche, el dibujo animado y nos fuimos. Cuando uno tiene que empezar ya la negociada diciendo, bueno, vamos cada 2 años a Colombia y nos vamos a quedar 3 semanas, o un periodo largo, ya sea Navidades o verano, ¿cómo empezó esa negociación para decirle, bueno, igual vienes porque sabiendo también que en Europa y en Estados Unidos, en algunos países, los chicos cuando llegan a la mayoría de edad ya dicen, bueno, me voy de la casa, vivo solo. Yo sé que muchos padres esos últimos años de la adolescencia lo dicen, es la última vez que lo voy a llevar porque ya después él se manda solo y va a decidir si va o no va. Entonces, ¿cómo fueron esos viajes en la adolescencia? Tal cual como Sara lo describió. Hubo un año que fue un año, sobre todo de Sara, que fue tremendo, porque ella estuvo, se veía que ella no quería estar ahí, o sea, no lo hizo pagar, porque ella lo dijo claramente que ella no quería estar ahí y no la hizo pagar porque estuvo haciendo mala cara todo el viaje. Entonces, puede ser difícil cuando son adolescentes que si tú lo haces contra su voluntad, pues puede ser difícil, puede ser una situación complicada. Afortunadamente, la adolescencia pasa, la adolescencia es un periodo que inicia, pero que finalmente termina, entonces, y ahí vuelve otra vez a regresar todavía con más fuerza porque ya hay más conciencia, ¿no? Como dice Sara, inicialmente no hay mucha conciencia de que son dos países, hay más conciencia, ¿no? De que ese otro país tiene muchas cosas para ofrecerles y vuelven ya ellos voluntariamente a acercarse. Una cosa que te quería decir que fue muy buena es que hubo un año en el que, precisamente cuando ya empezaban a ser adolescentes, que sabíamos que se podía aburrir, la inscribimos a un colegio musical y ella estuvo inscrita en el colegio, pero era un colegio musical, entonces pues aprendían a tocar instrumentos, hacían cosas que tenían que ver con la música, que a Sara pues la música siempre le ha gustado mucho y eso fue una experiencia bonita, importante, pues por un lado por el idioma, pues por otro lado porque hizo relaciones con chicos de su edad. Esa creo que fue una buena experiencia, ¿no, Sara? Tienes un buen recuerdo. Totalmente, no. De hecho, iba a decir que eso es fundamental porque sobre todo cuando yo fui creciendo, ya los viajes a los 12, a los 15 años, o sea, lo que empezaba yo a darme cuenta era, mira, a mí me gusta visitar a mi familia, pero es que yo no estoy para estar con los adultos. Yo necesito a gente de mi edad. Y si yo estoy en Claro. este país y no conozco a gente de mi edad, yo no me voy a divertir, entonces voy a estar odiando este país. No, Entonces, no puede ser como vamos a quedarnos 2 semanas encerrados en el apartamento de la abuela. no, eso para mí era Mm, horrible. Eso para ok. mí era horrible. Entonces, esa experiencia, por ejemplo, ha sido increíble porque ha sido acercarme a mi generación. Entonces, es también entender cómo se mueve el contexto cultural de este nuevo país, pero acercándose a mi generación, porque es totalmente diferente, pues, como conectarse con una generación de adultos a acercarse ya a amiguitos que puedes tener que son colombianos. Y eso Ujú. para mí era totalmente diferente, porque no era lo mismo tener amigos italianos a tener amigos colombianos, era entender dinámicas completamente ¿Y diferentes eso y cuánto que me tiempo fue? gustaba. Eso No, fue un en mes, Medellín. tres Fue en Medellín. semanas, Y eso fue en fue, a Medellín. ver, Fue en Medellín. ta- Ok. tal vez un mes. Claro que no es tan fácil encontrar una situación donde te acepten el hijo por un mes o por dos. Ahora no recuerdo exactamente cuánto fue, pero fue pues un periodo bastante corto. Afortunadamente encontramos este colegio donde admitían, ¿no? Un chico por un periodo tan corto. Pero a Miguel, mientras Sara hizo esta experiencia, Miguel lo inscribimos Ah, por el primo. apasionado de fútbol, lo inscribimos a un equipo de fútbol y estuvo entrenándose con un equipo de fútbol por el mismo periodo y eso también fue una experiencia muy positiva. O sea, yo me siento, o sea, si puedo dar un consejo a una mamá que en este momento tenga los hijos pequeños, es que cuando llegue el momento de la adolescencia, ellos no van a querer estar contigo, ellos no van a querer ni pasear contigo, ni siquiera pasear contigo, o sea, tú los puedes llevar al lugar más hermoso y no les va a interesar. Entonces, si tienes la posibilidad de inventar situaciones donde ellos puedan estar con chicos de la edad de ellos,
eso va a ser muy bueno porque ellos van a estar contentos y pues porque es una manera muy importante de transmitirles la cultura, ¿no? Que es a través del- Desconecten de la cultura. de su Claro, entonces generación, sí, podemos de decir su, como recomendaciones para las personas que nos están oyendo y tienen hijos ya de 10, 12, bueno, adolescentes y que están posiblemente preparando un viaje en un futuro a Colombia o a cualquier país de América Latina, sería que empiecen a averiguar según los gustos de sus hijos si pueden inscribirlos durante el tiempo que vayan a estar, bueno, tal vez un colegio no, pero sí tal vez un centro musical o un centro deportivo, un centro de actividades para que puedan estar en contacto con Sí, jóvenes de digamos su que edad y puedan socializar, pues sí, con chicos y chicas de su en edad. general se encuentren espacios en donde puedan conocer a gente de su edad, no necesariamente una escuela. Yo, por ejemplo, también ahora recordando en la urbanización de mi abuela, hubo una época en la que jugando afuera, pues mira, conocí a chicos de mi edad. Ujú. Pues como encontrar situaciones en las que realmente se puedan hacer conexiones Claro. con la misma generación, porque A eso no sí, sí, dejarlos todo va a en el ser. mundo de los adultos, claro, porque uno como hijo quiere pasar tiempo con su mamá, con su papá, con las amigas, pero pues obviamente para un adolescente es un montón de viejos que No, exacto. y aburrido. sobre todo que al final, al final, si no es así, termina siendo que el viaje a Colombia es solo para ir a visitar a la familia, pero realmente no conoces todo lo que está fuera del contexto familiar, que eso Ujú. también es muy importante, porque uno se apodera de ese sentimiento de pertenencia cuando sale de ese contexto familiar y conoce el país por todo lo demás. Claro. Bueno, Sara, ¿y cómo fue? Porque tú al comienzo, antes de que Claudia pudiera conectarse, dijiste que te fuiste a vivir a Colombia 2 años. ¿Cómo fue ese declic de la niña que dice no quiero ir a me voy Sí. 2 años? Porque ya no son un mes, es ya esa decisión qué picho te picó para decir me voy a Colombia. Pues mira, yo sigo diciendo que esa ha sido la mejor decisión de mi vida, una decisión súper drástica. Claro. Yo recuerdo que además hacia los 12 años mis papás estaban hablando de mudarse a Colombia y yo lloraba pensando, no quiero yo vivir en Colombia jamás en mi vida. Bueno, a los 17 años hicimos un viaje a Colombia. Ya digamos que el periodo de la adolescencia estaba Ujú, esfumándose. Todavía estaba ahí, pero ya no tan ujú. fuerte. Y yo empezaba ya pues como a analizar todo lo que significaba para mí viajar a Colombia. Además, llevábamos 2 años sin viajar, yo ya estaba mayor, yo ya empezaba a tener como mis primeros pensamientos políticos, sociales, no sé qué, empezaba a estar muy inconforme con mi vida en Italia en cuanto pues a cómo me relacionaba con mis amigos, empezaba a estar aburrida, necesitaba también estímulos nuevos y para mí ese viaje fue un entender muchas cosas como de mi interior, porque dentro de mí estaba esa cultura y yo no me daba ni cuenta. Yo decía, mira, esto me suena como familiar. ¿Por qué? Porque si yo llevo tantos años sin vivir aquí, si nunca lo había entendido, nunca lo había pensado. ¿Qué pasó? Que mi primo, que tiene un año más que yo, el amigo de mi hermano, decidió invitarnos a una salida que él tenía con un grupo de amigos. Y eso para mí fue increíble porque me estaba ya relacionando no con amiguitos de 11 años, sino con gente ya de 20, 21, 18 años. Y yo decía, ay, qué maravilla, esto es tan diferente, qué raro que sea como tan extraordinariamente diferente y que me sienta yo tan conectada con esta gente, no sé por qué. Ujú. También pasó que yo conocí un chico que actualmente es mi pareja, Colombiano, venezolano. Él es venezolano. venezolano. Y no, yo pues ultra perdidamente enamorada, pero eso también me permitió de cierta manera preguntarme por qué me estaba gustando tanto ese país, por qué me estaba llamando tanto la atención. Y entonces yo decidí lanzarme en una aventura completamente nueva. Me fui a Colombia con la misma idea de mi mamá. Termino el colegio y esto va a ser pues una experiencia nueva, O sea, algo que me va a enriquecer. eso suele pasar mucho también. Tú hiciste el regreso del migrante dentro de una familia que hacen una diáspora que hace idas y vueltas, idas y vueltas. Exacto.
Y yo tenía mucho el deseo, pues, como de volver a reconectarme con esas raíces que nunca realmente había analizado. Era también un sentimiento de reconectarme un poco conmigo misma y con eso de cómo es posible que yo haya rechazado tanto esa parte de mí sin darme cuenta. Entonces, al llegar a Colombia me di cuenta de cuánto realmente eso me pertenecía y esos 2 años en Colombia me permitieron a mí convertirme en colombiana. O sea, si yo antes decía, hola, soy Sara, soy italiana, yo hoy en día siempre digo, hola, soy Sara y soy colombiana. Y Colombia es algo que me pertenece, que hace parte de mí. Porque lo Ya no, ya viviste y apropiaste eso. me apropié completamente de la cultura colombiana. Tanto Bueno, que a mí me encanta cuando me dicen, cuando yo hablo con colombianos y yo les digo, es que yo realmente no nací en Colombia, yo soy italiana. Y me dicen, no, puede ser. Y yo, sí. Y eso a mí me encanta que me digan que no se nota, pues que yo soy de claro. ellos. Sí, no. Sí, Ahí está comentándonos Ada. Ada es nuestra ilustradora de Curuba y Cocuyo. Y Dani Vázquez dice que cante Sara. Dani ya cantó. Más tarde volverá a cantar. Te perdiste la canción, pero está grabada. Claudia, ¿y tú cómo reaccionaste ante esa noticia de me voy para Colombia? ¿Tú quedaste flop Pues o cómo fue? te cuento que fui yo la que lancé la idea, después un poco me arrepentí porque dije, uy, no, lo tomó en serio, porque ella estaba muy aburrida, ella estaba en un periodo de crisis, estaba muy aburrida y yo no sabiendo cómo hacer para animarla, le dije, pues, ¿por qué no te vas un tiempito para Colombia? A ver si de estar fuera de Italia un tiempito te ayuda a estar más tranquila, a orientarte sobre lo que quieres hacer en el futuro. Y bueno, yo pensé que me iba a decir que no, y resultó que Bueno, me dijo que sí, resultó. resultó que me dijo que sí. Y bueno, pues tenía solamente 18 años, estaba todavía muy joven para dar un paso ¿Y tan llegaste a vivir importante. con tu familia, con los tíos en Colombia? ¿O llegaste sola a vivir independiente de todo? no es lo que te dije, yo tenía unas ganas de aventura, de independencia, de conocerme, de conocer gente, o sea, de desconectarme completamente del ambiente familiar. O sea, yo no fui ahí a reconectarme con mi familia, no. Yo fui ahí a reconectarme con O mis sea, tú raíces te fuiste colombianas como y cualquier estudiante, así como una chica italiana se pudo haber ido a Inglaterra, a Canadá, a Australia, tú te fuiste a Colombia a vivir una experiencia de, totalmente, ¿cómo se llama eso? y me De encantaba el hecho de conocer gente, de Erasmus. decirle. Y fuera de eso, algo que me parecía tan divino era entender esa cultura colombiana tan bonita de acogida, Ujú. porque a mí me acogían, esa característica de los colombianos tan bonito de que te cogen, te dicen, ay, estás en tu casa, esto es tuyo, mira, ¿qué es lo que, eres italiana? Cuéntame más, no, esto me da demasiada curiosidad, ¿cuándo me vas a cocinar algo? ¿Cuándo no sé qué? Háblame más. En cambio, los italianos no son así, cuando tú le dices que eres colombiana, te dicen, ay, Pablo Escobar, Mm. ¿cierto? Entonces eso es muy fastidioso. En cambio, esa cultura colombiana de acogida a mí me fascina, es algo que me encanta. Y yo me Bueno, fui enamorando de todo eso. y Yo estoy Claudia, totalmente enamorada de Colombia. Claudia, ¿y tú qué sientes ahora cuando tú en este momento, no sé si ya habías oído a tu hija decirlo así, como lo acaba de decir, ¿qué sientes tú por dentro cuando la escuchas? A mí me emociona porque cuando ella dice yo soy italo-colombiana, pues obviamente me emociona porque quiere decir que al final de todo este proceso fue quedando dentro de ella, ¿no? Con los errores, lo- todo lo que yo puedo haber hecho, que tal vez no fui bastante insistente con el idioma, pero evidentemente fue quedando dentro de ella y al final sale con toda su fuerza y ella siente efectivamente que ella en buena parte se siente colombiana y se siente identificada a pesar de que nunca había vivido en Colombia, llegó allá y se sintió de alguna manera identificada con los colombianos, o sea que algo fuerte le había quedado adentro de ella. ¿Y tu otro hijo cómo lo vive? ¿Él es más neutral?
con eso, más Digamos que italiano. a él le gusta mucho Colombia, le encanta Colombia, cuando va lo disfruta muchísimo. Pero bueno, pero Sara tuvo esta experiencia que fue en realidad una experiencia muy fuerte porque ella inclusive tuvo la posibilidad de hacer una experiencia laboral fuerte porque era en una fundación donde se trabaja con personas del servicio doméstico, o sea, con personas en estado de vulnerabilidad, o sea, ella entró en contacto directo con situaciones de vulnerabilidad humana fuertes y eso fue para ella, creo, una experiencia muy enriquecedora y que la hizo crecer mucho y que la hizo sentirse más unida al país, a la realidad del país, más cercana, pues creo que fue para ella una experiencia muy humanamente muy importante. Claro, y lo que decimos siempre, ¿no? Estos niños de tercera cultura que tengan una visión más amplia del mundo, no una visión solamente eurocéntrica de decir yo vivo aquí o la gente que está viviendo, criando en Estados Unidos, a Canadá, de decir, bueno, están conociendo América Latina, Colombia en este caso, pues porque es nuestro país, pero que si hubiera sido otro país de América Latina, pues también habrían conocido los contrastes que pueden haber en diferentes regiones. Sí, Eh, efectivamente la apertura mental que tiene un muchacho que crece en una situación así de dos culturas, de dos idiomas, es una apertura mental enorme que yo creo que es muy enriquecedora. O sea, la diferencia es grande entre, por ejemplo, los amigos de Sara que nunca han salido del pueblo donde vivimos, que nunca han hablado otro idioma, que nunca han estado en contacto con otra cultura, y un joven o una joven como Sara, que nace en un contexto con doble cultura, yo creo que le da una apertura mental enorme. claro que sí. Mm. Bueno, yo no sé en qué momento esto se nos va a cortar, pero si alguien quiere hacer una pregunta para Sara y para Claudia, por favor, háganla, porque no sé si después esto se corta y nos quedamos ahí con la... Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, que la haga ahora o seguimos aquí conversando Para siempre. para siempre. Ay, ay, ay. Bueno. A ver, mientras alguien se anima, bueno, Pero no sé una cómo, cosa que dime. quería comentar es que golpea un poco esto que dice Sara cuando dice, mira, llegas a Colombia y dices que eres italiano y se te abren todas las puertas. No, la curiosidad, Italia, maravilloso, se te abren todas las puertas. Esta estigmatización, ¿no? Del colombiano, cuando tú dices que eres de Colombia, cambia completamente, ¿no? La mirada, realmente lo que te dicen siempre, sí, Pablo Escobar, cocaína, eso es duro, eso es muy duro y bueno, y parte del trabajo no aquí es exactamente mostrar que somos otra cosa, que somos tantas otras cosas. ¿Tú sientes que ahora que tus hijos son grandes, te entienden mejor a ti? Por ejemplo, ahora que digamos que Sara ya sintió lo que es el chiste, digamos, de Pablo Escobar y demás, que ella entienda ahora por qué mamá es así, por qué a veces mamá podía sentirse, o crees que ella, el hecho de haber vivido en Colombia le permitió conocer esa otra faceta o Claro, entender mejor tu cultura, tu forma de pensar? entender mucho mejor mi cultura entender también lo que significa el desarraigo, el dejar las propias raíces, el estar lejos, ¿no? De la propia familia, de la vida que se ha vivido hasta ese momento. O sea, ella lo vivió también, ¿no? Tan lejos de Italia, tan lejos, eh, pues empezando a comer otras cosas, dejando todo y volviendo a empezar. O sea, creo que me entiende mucho mejor a mí, entiende mucho mejor qué ha significado para mí dejar todo lo que dejé. Creo que eso sí la acerca, de alguna manera la acerca a mí, a mi realidad y a mi historia. Y Y tú, también lo difícil bueno, que es, parece, es que no te Es- vemos, no, pero sobre habla, todo habla. no sé, entiendo muy bien también lo difícil que es mantener
ciertos hábitos de la propia cultura, porque yo, por ejemplo, ahora que vivo con mi pareja que es venezolana, hablo todo el tiempo en español. Yo ya pienso en español, yo ya sueño en español, yo ya escribo mis pensamientos en español. Entonces a veces me digo, ay, ¿qué pasa con mi italianidad? ¿Cierto? A veces comprendo lo difícil que es mantenerse arraigado a los orígenes de uno cuando ya diariamente estás viviendo en una situación en la que no tiene, la gente no te entiende, no sabe, no conoce, entonces te acostumbras a otros hábitos, a otras maneras de vivir tu estilo de vida y es complicado realmente y uno a un punto también se asusta y dice, ay, soy otra persona. De Claro. repente se me olvida el italiano, de repente ya tengo menos amigos en Italia porque pasaron muchos años. O sea, tú estás De viviendo repente, ahora un poco lo que vivió tu mamá en Italia. Quizás en un futuro, si decides, si sigues en un país hispano hablante y tienes un hijo, tendrías que hablarle en italiano a hablarle en ese hijo, italiano. claro, para que lo conservara. Y tal vez se Ay, no, invierten los roles, claro. ahí sí que me va a entender, ahí sí que me va a entender cuando le toque a ella enseñarles No, a a los mí hijos. y ya me cuesta, porque conmigo mismo me cuesta. Cuando escribo mi diario por las noches, lo estoy escribiendo en español, imagínate. Ya conmigo misma hablo en español y eso es rarísimo. Pues sí, yo creo que a todos los migrantes nos pasa eso y debemos empezar a ser sobre todo como compasivos con nosotros mismos y no tener como esta camisa de fuerza del idioma, sino que tal vez ser multilingüe es esa capacidad de poder ponerse diferentes camisas, diferentes chaquetas, y entonces hoy tengo puesta la de español y me siento cómodo, sería eso, como hoy me siento cómodo con este idioma y sacarle jugo a la lengua, ya sea el italiano, el español, el inglés, porque hay veces uno siente como vergüenza de algunos migrantes que se fueron y dicen, no quiero reconocer que tal vez puede ser una decisión de algunos migrantes que dicen, me gusta hablar más inglés, por ejemplo, o me siento más cómodo hablando inglés porque hace mucho tiempo que no hablo el español. Entonces, creo que también podríamos no llenarnos de tanta culpa, porque de por sí esta crianza bilingüe y multicultural es un trabajo bastante pesado y pues si podemos quitarle un poco de culpa sería mejor. Bueno, ya nos dicen que nos quedan 24 segundos, así que sí, ya el tiempo vuela en estos live. Queda Tiempo. grabado para las personas que no nos pudieron acompañar desde el comienzo. Y bueno, Sara y Claudia, muchísimas gracias. Ellas están Mariela, mencionadas para cuando los quieran contactar ustedes y esto se va a cortar en 5, 4,